Hola, buenos días. Mi nombre es Francesc Canalía, soy ingeniero técnico industrial y seré yo el que presente este webinar sobre las bases de datos para el mantenimiento de edificios. Conmigo está también mi compañera Nuria Vila, que ya es arquitecta y también del Departamento de Mantenimiento del ITEC. También tenemos con nosotros a Jordi Padrol, que es ingeniero industrial del Departamento de Base de Datos y también especialista en mantenimiento. Y para algunas preguntas estará también Irma Bertran, que es la responsable de bases de datos, y Montse Durán, que es la jefa del Departamento de Gestión del Proceso Constructivo y, por tanto, del Departamento de Mantenimiento. Haremos más o menos trataremos estos 4 puntos. Empezaremos hablando de las ventajas de la digitalización. Haremos unas pinceladas sobre el BDEC mantenimiento, las ventajas del uso de BDEC mantenimiento y después, por último, una pequeña presentación sobre los otros servicios que prestamos desde el departamento del ITEC. Durante la presentación os lanzaré 2 sondeos que consiste cada uno en una pregunta con 4 posibles respuestas para ver en qué estado estáis en el tema de mantenimiento y así poder ver si hace falta incidir en algún punto o en otro. Empezaremos hablando un poco de las ventajas de digitalizar el mantenimiento. Uno de los problemas más importantes que me he encontrado en mi vida profesional, trabajando como responsable de mantenimiento, es la cantidad de trabajo que nos genera la implantación de un sistema de mantenimiento asistido por ordenador. O sea, la compra de un Gmao normalmente nos desanima bastante porque tardamos mucho tiempo, invertimos muchas energías en generar toda la información que necesita nuestro Gmao para funcionar. Entonces, ahora lo vamos a intentar ilustrar un poco con un ejemplo. Y es que, por ejemplo, vamos a hacernos a la idea que vamos a montar, por ejemplo, una ferretería, que es un negocio que tiene una cantidad de productos importante. Tenemos varias opciones. Podemos comprar todos los productos y comprarnos un Gmao directamente, que representaría una estantería donde nosotros podemos colocar todos los productos para tenerlos ordenados. Tendríamos una segunda opción, que sería que un suministrador nos suministrase todos los productos ya perfectamente encajados en su sitio e incluso con etiquetas para ya tener identificados todos los elementos y qué es lo que tiene que haber en cada una de las cajas o de los departamentos. Os voy a lanzar el primer sondeo, que es para tener una idea de cómo estamos gestionando el mantenimiento y tenemos 4 opciones de respuesta. Mediante un Gmao sin base de datos de referencia, mediante un Gmao con conexión a una base de datos propia que vamos actualizando, no utilizamos un Gmao en la gestión de los activos o estamos en un punto aún anterior y donde queremos iniciar la gestión del mantenimiento. Les dejo que vayáis votando y vamos a ir mirando cómo evolucionan las respuestas, pero bueno, ya de buenas a primeras ya veo que más de un 30% estáis en el paso de que queréis iniciar la gestión del mantenimiento. En segunda posición no se utilizan Gmaos. Mediante Gmaos sin base de datos de referencia sería la tercera. Y la última, que es un Gmao con conexión a una base de datos de referencia. Vale, más o menos veo que ha votado bastante gente.
Resulta que quieren iniciar la gestión del mantenimiento un 36%, que no utilizan Gmao un 25%, que lo utilizan sin base de datos un 23% y con base de datos un 16%. Esto nos muestra que estamos aún un poquito, ¿cómo decirlo?, atrasados, porque la mayoría aún se está planteando cómo gestionarlo. Entonces, este webinar puede servir para coger ideas y lanzarnos a gestionarlo mediante un sistema de gestión ligado a una base de datos y después hablaremos de las ventajas de utilizar las bases de datos. Para organizarnos un poco, como vamos a hablar aquí de bases de datos de mantenimiento y vamos a hablar también de programas de gestión, lo primero que tenemos es que en el centro de todo vamos a poner BDEC ITEC, que es base de datos de mantenimiento, para diferenciarlo de lo que son programas de gestión. En el ITEC tenemos este que aparece aquí, que es el TCQI-MNT, que consiste en un programa de gestión de mantenimiento, o sea, un Gmao. Este actualmente es el único que está ya ligado a la base de datos de mantenimiento. Durante este año, en principio, ROS-MIMAN. Creemos que ya estará a tiempo de implantar en su Gmao o conectar con nuestra base de datos de mantenimiento y estamos firmando convenios con Archibus, Fama y TCMAN. O sea que a principio y a finales de este 2020 ya empezaremos a compartir base de datos de momento con estos programas de gestión. Aquí vamos a empezar a hablar de BDEC. BDEC es la base de datos del ITEC y si os interesa, Irma Bertrán dio un webinar sobre BDEC en general que podéis encontrar en el canal de YouTube del ITEC. Valdría la pena echarle un vistazo, porque nosotros nos centraremos más en BDEC mantenimiento y BDEC coge todo lo que es la obra. Aquí unas cuantas fechas de cuando empezamos a tener base de datos de mantenimiento. Empezamos en el 91, incorporando fichas con operaciones de mantenimiento para algunos elementos de instalaciones, urbanización. También porque coincidió que en 1991 se publican las primeras fichas. En el 92 ya empezamos con aplicaciones de mantenimiento. En el 92 también coincide con la publicación del decreto del libro de edificio y la primera aplicación que tenemos del ITEC con base de datos nos sirve para crear los manuales de uso, libro de edificio y manuales de mantenimiento. En 2017 ya entramos en metodología TCQI, que consiste en que todas las aplicaciones de ITEC irán pasando de TCQ, por ejemplo, a TCQI y vamos a trabajar para que se puedan interconectar entre ellas y puedan compartir información. Y después, en 2020, seguimos trabajando en base de datos, vamos ampliando, vamos dando nuevas soluciones constructivas y este año también es importante porque es la primera vez que se abre BDEC mantenimiento para que lo puedan utilizar otras aplicaciones, que es lo que hemos comentado antes. BDEC mantenimiento, base de datos de mantenimiento básicamente. Aquí unas cuantas cifras. Tenemos
1.551 elementos de mantenimiento que van agrupados en 41 subsistemas. De estos 1.551 elementos nos han generado 4.782 operaciones de mantenimiento. Estas son todas las que están en la base de datos, respaldado en 22 manuales de uso y 262 pliegos de mantenimiento. Aquí tenemos una primera captura de cómo vemos nuestra base de datos de mantenimiento. Después entraremos un momento en la aplicación y lo veremos. Sobre esta presentación vemos que aquí están todos los subsistemas y en este pequeño selector que tengo abierto aparece edificación, instalaciones, inspecciones, limpieza y urbanismo. Si nosotros solo queremos ver una en concreto para facilitarnos la búsqueda, podemos elegir, por ejemplo, edificación y nos desaparecen todas las otras. Aquí hacemos una presentación de los diferentes subsistemas agrupados. Los que están dentro del recuadro verde son los subsistemas que tienen el respaldo de pliegos y también son las que vamos a utilizar, yo diría que en un 95% de nuestro trabajo en aplicaciones de mantenimiento, porque son los subsistemas de edificación e instalaciones. En edificación vemos infraestructura, estructuras, cubiertas, fachadas, cerramientos. Estas tres, cubiertas, fachadas y cerramientos, cuando vayamos a inventariar el mantenimiento de un edificio, en un 95% de los casos las incluimos porque son elementos que requieren unos mantenimientos más específicos y que llevan asociadas operaciones obligatorias. Instalaciones, aquí es la parte, yo creo, más importante de la base de datos porque tenemos todas las instalaciones con todas las operaciones de mantenimiento que nos vienen normalmente dadas por los diferentes reglamentos técnicos, o sea, por normativa legal. En el cuadro de abajo tenemos inspecciones y limpieza. La parte de inspecciones también importante porque aquí podemos inventariar todo lo que son inspecciones y revisiones reglamentarias, las que nos van a hacer los organismos de control, como control de legionela, revisión de transformadores. Después está limpieza, que esto es una parte que estamos tratando de ir rellenando porque no tiene tanta normativa asociada y cada vez se va imponiendo más, pero en un principio no era un área de mantenimiento tan importante. Ahora, como lo que estamos haciendo es incorporar más temas de facilities, también dentro de mantenimiento empiezan a entrar limpiezas y otros apartados que en principio no eran tan importantes. Y por último, a la derecha de todo tenemos urbanización, que consiste básicamente en subsistemas que nos acompañan a los edificios. Cerramientos, señalización vial, instalaciones eléctricas exteriores, instalaciones de agua exteriores, jardinería, mobiliario urbano. Aquí en esta vista tenemos básicamente cómo se estructura. Partimos de un subsistema donde tenemos unas instrucciones de mantenimiento, que lo veremos cuando entremos en la aplicación, el pliego de condiciones técnicas del mantenimiento preventivo, que también veremos cuando entremos en la aplicación, y ya vamos al elemento constructivo. Del elemento constructivo nosotros obtenemos el elemento de mantenimiento con sus unidades de medición y ya vemos las operaciones de mantenimiento asociadas a este elemento de mantenimiento. Dentro de cada operación tendremos un resumen, que es una descripción muy breve de en qué consiste, una descripción más ampliada, el tipo de mantenimiento, preventivo, conductivo y sustitutivo, que son los tres que nos vienen por la base de datos. Después veremos que en la aplicación de mantenimiento tenemos más tipos de mantenimiento, pero
que no vienen de base de datos porque son el correctivo, que es el que se genera a partir de incidencias, y las modificaciones y mejoras, que son cosas que se nos ocurren para mejorar la eficiencia o la usabilidad de nuestras instalaciones. El preventivo básicamente recoge toda la normativa legal de todas las operaciones que tenemos que hacer, pues si viene del RITE, si viene del Reglamento Técnico de Baja Tensión o si viene de contraincendios. El conductivo es un tipo de mantenimiento que lo utilizamos generando rondas, y un ejemplo muy sencillo es: yo, por ejemplo, tengo un edificio que es una escuela y quiero que el conserje cada mañana haga una ronda donde, por un lado, la generemos a partir de la información que nos viene de la base de datos de mantenimiento, como puede ser coger diferentes parámetros de la caldera, así como parámetros que queramos incluir nosotros. Por ejemplo, queremos que entre en todos los baños y compruebe que no haya sanitarios rotos, que no haya espejos rotos, que no haya cristales rotos, que todos los extintores tengan los precintos, que no haya ninguno disparado. Todo esto lo podemos incluir en una ronda donde tenemos lo que viene de base de datos de mantenimiento más lo que incluimos nosotros, y así cada día nos aseguramos que antes de abrir hemos revisado todos los puntos importantes del edificio. Y por último tenemos el sustitutivo, que también nos viene de base de datos o puede venirnos de una solicitud. El que nos viene de base de datos son recomendaciones del fabricante. Este va bien cuando no tenemos ni idea o cuando no nos habíamos planteado ni siquiera empezar a tener una base de datos de mantenimiento, porque nos da una idea de cuánto nos puede durar un equipo. Igualmente, todos entendemos que, por ejemplo, una caldera en el sustitutivo le da una vida de 20 años. Si tenemos una buena caldera con más de 20 años, seguramente haremos primar el criterio económico, y mientras la caldera esté en buenas condiciones de uso, no la vamos a sustituir. Pero sí nos ayuda a tener una pequeña planificación de más o menos por dónde tendremos que ir cuando empiecen a quedar obsoletos los elementos. Apartados de observaciones para poder incluir cualquier anomalía que detectemos mientras estamos efectuando la orden de trabajo. Las unidades de medición de la operación: si tenemos una fachada, irá en metros cuadrados. Si tenemos unos invernales o tenemos todo un sistema de saneamiento, las tuberías nos irán en metros lineales, y si tenemos, por ejemplo, calderas o enfriadoras o bombas de calor, serán en unidades. Segunda, la periodicidad. La periodicidad nos indica cada cuánto tenemos que hacer la operación de mantenimiento, que pueden ser días, semanas, meses y años. Ahora lo veremos en la base de datos. ¿Quién es el responsable? Si lo puede hacer el contratista, que es una empresa mantenedora que no tiene ninguna homologación especial. Si tiene que hacerlo una empresa especializada, o sea, que tenga la homologación para ejecutar los trabajos que queremos que lo haga. Esta básicamente será la que se encargue de ejecutar las operaciones obligatorias y en muchos casos certificadas. Y por último, y aquí tendríamos que corregirlo, los OC, los organismos de control, que estos sí que serán los que nos tendrán que hacer las obligatorias y certificadas, porque son las que nos tendrán que suministrar un certificado conforme lo que hemos hecho está correcto, y al darnos el certificado lo adjuntaremos a la orden de trabajo. También puede ser que nos pida que la haga un técnico, que sería muy similar a que nos lo hiciera una empresa especializada, o que lo pueda hacer el propio usuario, como es el caso que hemos comentado antes del conserje de nuestro edificio, que es un usuario de la instalación que realiza unas operaciones concretas.
Tenemos que las operaciones pueden ser recomendadas y obligatorias y dentro de las obligatorias certificadas o no. Las recomendadas normalmente viene por parte del fabricante que te dice que cada X tiempo hagamos una operación. Esto nos puede ayudar a reducir el número de correctivo. Cuanto más preventivo tengamos, lo más normal es que el correctivo vaya bajando y es más fácil poder tener presupuestos ajustados teniendo en cuenta el preventivo que tirando de correctivo, porque en el correctivo no lo podemos cuantificar hasta que no hemos terminado. Y las obligatorias son las que nos obliga la normativa legal y pueden ser certificadas o no. Veremos algún ejemplo. Y en las operaciones también nos aparece la normativa de referencia en el caso de ser obligatoria. Aquí es otra vista de lo que vamos a ver en la aplicación. Lo comentamos cuando entremos en la aplicación. Cogemos un subsistema contra incendios, extinción. A la derecha de todo vemos el icono de pliego, lo desplegaremos después. Si desplegamos este subsistema ya entramos dentro de extinción convencional, con agua, con gases o con otros agentes. Aquí vemos un pliego de condiciones técnicas, no me paro aquí, lo comentamos después. Y aquí un listado de operaciones de mantenimiento, por ejemplo, del extintor. Vemos, lo que hemos comentado antes, el pequeño resumen, que es comprobación del estado, después la explicación, comprobación del estado de conservación, accesibilidad, precintos, carga y estado de partes mecánicas. Vemos que lo medimos en unidades, que la periodicidad es cada 3 meses, que el responsable es el contratista, que el tipo de mantenimiento es preventivo y que esta operación es obligatoria. No tenemos que tener certificado, pero nos tiene que quedar recogida dentro de la aplicación que ahora sustituye al libro de mantenimiento. Y así las diferentes operaciones, tenemos 3 en naranja, que son las de preventivo, y por último una en el recuadro amarillo, que sería el sustitutivo, que aquí nos recomienda que cada 240 meses, lo que pasa es que en el caso del extintor, el sustitutivo sí que es obligatorio sustituir el extintor cuando ha hecho varios retimbrados. Cada 240 meses tenemos que sustituir este elemento. Hemos desplegado un poco más y entramos dentro de una operación que esta, por ejemplo, es la tercera que teníamos en la hoja anterior, que es la inspección de nivel C, que es el retimbrado del extintor. Nos dice que es cada 60 meses, que esta es de preventivo, que tiene que ser obligatoria y certificada y que ya la tiene que hacer un especialista. Nos da la explicación de qué es lo que hay que hacer y en qué normativa legal se basa, y una justificación económica que consiste básicamente en el precio por hora del oficial. Este precio en la base de datos se obtiene a partir de que el ITEC cada año hace una recogida de los precios de los diferentes convenios y lo multiplica por una estimación horaria. Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer el plan de mantenimiento, podemos tener una estimación económica a partir de las estimaciones horarias y de los precios de la base de datos. Aquí visualizamos un poquito lo que hemos estado hablando de una manera más gráfica. ¿Vale? Tenemos los 3 tipos de mantenimiento que nos vienen de la base de datos: preventivo, conductivo y sustitutivo. Si la operación es recomendada o obligatoria y si es obligatoria, certificada o no según normativa. En qué normativa nos basamos para generar estas operaciones, los precios unitarios, que es lo último que he explicado de la última presentación, la periodicidad en que tenemos que hacer estas operaciones, las instrucciones de uso y mantenimiento que también nos vienen de la base de datos, quién es el responsable. Y vamos a hablar un poco más de ventajas del uso
de BDEC mantenimiento. En este caso sí que mezclaremos un poco el tema de base de datos con aplicación de mantenimiento. Yo, en este listado que os voy a presentar, me he basado en la aplicación de mantenimiento del ITEC. De momento es la única que tiene base de datos, pero ya os he comentado que esperamos que durante este año ya hayan aplicaciones que puedan conectar con nuestra base de datos y aquí no sabemos aún cómo conectarán y cómo serán las funciones que extraerán de la base de datos. En la nuestra decimos que es accesible y disponible porque es una aplicación web totalmente online, con lo cual desde cualquier punto con conexión a Internet, ya sea en un despacho con un ordenador o un operario con una tablet y una conexión a Internet, todos podemos acceder a la aplicación, ver las órdenes de trabajo, el operario puede cambiarla de estado, la puede poner en curso, trabajar en ella y cerrarla, y el responsable de mantenimiento, desde su puesto de trabajo, recibe una notificación como que se ha cerrado esa orden de trabajo y puede validarla y continuar con el curso de esa orden de trabajo. Acceso con usuario y contraseña. Cada uno tiene un usuario asignado y su propia contraseña para poder efectuar él mismo las operaciones que tiene encargadas y que nadie pueda, por ejemplo, con una orden de trabajo, darle curso si no es la persona a quien va dirigida y un responsable de mantenimiento con este sistema está seguro de que nadie generará órdenes de trabajo que él no haya decidido generar, nadie aceptará solicitudes que no tenga por qué aceptar, con lo cual cada usuario tiene blindado su ámbito de trabajo. Aquí parte importante, se actualiza periódicamente según normativa. Eso significa que cada cierto tiempo se actualiza la base de datos y si hay alguna modificación en la normativa, no sé, un cambio importante en el RITE que nos afecte, se actualiza la base de datos y en nuestro caso nos manda una actualización al programa de gestión de mantenimiento donde nosotros decidimos qué hacer, si hacer que aplique a todo lo que tenemos pendiente de generar, si decidimos borrar las órdenes de trabajo generadas y volver a lanzarlas con la nueva actualización, lo tenemos abierto. Nos ayuda mucho esto, claro, los que tengamos implantado ISO 9001 y ISO 55001, la 9001 todos la conocéis, es aseguramiento de la calidad. Al tener una base de datos actualizada con toda la normativa legal, podemos decir que damos cumplimiento a toda la normativa que aplique a nuestras instalaciones y nuestros edificios. Y la 55001, que es una norma de gestión de patrimonio, nos permite asegurar que estamos cumpliendo con todo lo que nos pide la norma para un buen aseguramiento del mantenimiento y funcionamiento de nuestras instalaciones. ¿Vale? Acabo de lanzar un sondeo que creo que aquí es pertinente, que es cómo trabajas para velar por el cumplimiento legal en la aplicación de mantenimiento. Las posibles respuestas mediante una base de datos propia actualizada. No sé si estoy cumpliendo al 100% con la normativa. Contrato a empresas de mantenimiento a las cuales confío que me asesoran para tener al día el mantenimiento legal y estoy estudiando cómo dar respuesta a este problema. Y voy empezando a ver datos y
la gran mayoría está estudiando cómo dar respuesta a este punto. También un porcentaje alto nos dice que mediante una base de datos propia actualizada periódicamente, en menos medida contrato a empresas que son las que me asesoran qué debo hacer, y un 13% que no sabe si está dando cumplimiento a toda la normativa. Vale. A partir de aquí os paso. A ver, al final hemos terminado con un 33% que aún está estudiando cómo dar respuesta, un 28% mediante base de datos propia actualizada periódicamente, un 26% contrata a las empresas especializadas y se fía de lo que le dicen, y un 13% que no está seguro de estar cumpliendo con normativa. Viendo esto también, pues lo mismo de antes, vuelvo a recomendar que si tenéis que utilizar una base de datos o una aplicación de mantenimiento, busquéis una que pueda tener actualizada la normativa. Y tenemos también mejora continua con nuevas soluciones constructivas. Nosotros tenemos todo un equipo que trabaja en base de datos y va incorporando todo lo que va apareciendo en el mercado, ya sea a nivel de normativa como nuevos elementos de mantenimiento o soluciones constructivas. Con la aplicación podemos gestionar todo tipo de mantenimiento, los cinco tipos de mantenimiento que hemos mencionado antes: el preventivo, correctivo, mejoras, sustitutivo y conductivo. Al venir de una base de datos, todas las órdenes de trabajo contienen siempre la misma información, con lo cual, si yo hago una orden de trabajo este mes y al mes siguiente hago otra orden de trabajo, la información que me aparecerá en las dos órdenes de trabajo serán las mismas, y eso me permite comparar cómo teníamos un equipo hace un mes, como lo tenemos ahora, o al cabo de 6 meses, mirando el histórico. Al tenerlo estructurado, nos permite sacar conclusiones. Nos permite obtener pliegos de condiciones técnicas para incluir en el pliego de contratación. Incluye manuales de uso y mantenimiento, que esto lo veremos ahora en la aplicación. Y lo que hemos comentado ya, de que es compatible con el TCQ y MNT, que es la aplicación del ITEC, y próximamente con los principales GMAOs estatales, los 4 que os he mostrado. Esta es básicamente un resumen de lo que tenemos cuando vamos a trabajar con una base de datos de mantenimiento. Primero hacemos una definición del modelo, o sea, de qué activos tenemos de mantenimiento, cómo los queremos gestionar. Pasamos a hacer un inventario utilizando la base de datos del ITEC. Conforme nosotros vamos inventariando, vamos generando una base de datos local que nos sirve tanto para guardar los elementos que ya hemos inventariado como para volver a utilizarla a la hora de inventariar. Es bidireccional. Y en cuanto tenemos el inventario hecho y tenemos definido el modelo, podemos empezar a generar el plan de mantenimiento y gestionar. Aquí, de una manera gráfica, vemos lo mismo. Empezamos inventariando. A partir del inventario podemos generar nuestro plan de mantenimiento. La aplicación, al menos la del ITEC, nos genera el libro del edificio. Tenemos el mantenimiento preventivo, que nos permite planificar, el mantenimiento correctivo, que nos viene a través de solicitudes, el sustitutivo, que ya hemos hablado de él, que son recomendaciones, el conductivo, que son las rondas que hemos puesto como ejemplo, modificaciones y mejoras, que básicamente
trabaja como el correctivo, pero implica más gasto. Y en este lo que hacemos es que los flujos de aprobación normalmente son un poco más complicados porque necesitamos aprobaciones económicas más importantes. Con todo esto que tenemos, generamos contratos. De los contratos ya podemos sacar órdenes de trabajo. De las órdenes de trabajo vamos a la explotación de datos y viendo los datos podemos ver si necesitamos modificar, ampliar nuestro inventario para continuar. Aquí vamos a hacer un break. Esto de aquí que vemos en pantalla es la base de datos de mantenimiento. Lo que os comentaba, tenemos un usuario, una contraseña. Entro. Y aquí tenemos todos los subsistemas. Vamos a filtrar y nos vamos a quedar solo con instalaciones. Ahí tenemos saneamiento, calefacción, climatización y lo que comentábamos antes, que tenemos instrucciones de uso y manual de mantenimiento. Clicamos y aquí ya nos aparecen las instrucciones de uso, donde nos explica el por qué y cuándo debemos aplicar estas instrucciones de uso en la instalación de climatización. Vale, vamos a entrar, por ejemplo, en la de climatización y lo que comentábamos antes también, aquí tenemos el pliego de condiciones técnicas, lo desplegamos, nos da el ámbito de aplicación, toda la normativa que le aplica, en qué consisten las operaciones de mantenimiento realizadas por técnicos, contratistas, el organismo de control, especialista y usuario. Esto es lo que nosotros cuando queremos generar un pliego de contratación podemos sacar e incluirlo en nuestro pliego de contratación. Y ahora ya entramos dentro de elementos de mantenimiento. Vamos a ir, por ejemplo, a una bomba de calor aire-agua, que es muy habitual, entre 70 y 1000 kilovatios, que es muy habitual encontrárnosla, y aquí lo mismo que hemos visto en la presentación. Tenemos la operación de mantenimiento, esta por ejemplo es de conductivo y nos dice que la tendríamos que hacer a diario. No es ni obligatoria ni certificada, pero podemos incluir toda la toma de datos estas a nuestra ronda y así cada día tener una idea de cómo está funcionando nuestra instalación. Aquí ya estamos en una de preventivo, que es una vez al mes, nos la realiza el contratista, es obligatoria, lo cual significa que nos tiene que quedar registrada, dimensiones físicas, lectura del contador y aportación de agua al circuito, sobre qué normativa se basa y aquí la parte de la justificación económica. Nos dice que un oficial primera frigorista debería cobrar o se debería pagar a 25,32, que invierte un tiempo y nos da una estimación del coste de esta operación. Y vamos bajando, todo esto son preventivos, vemos que hay bastantes de obligatorias y no certificadas. Esta, por ejemplo, las de gestión energética sí que es obligatoria certificada, o sea que la tiene que hacer una empresa con la habilitación para hacerlo y para cerrar esta orden de trabajo deberemos adjuntar el certificado que nos emite la empresa. Si no, no nos dejará cerrar la orden de trabajo. Y por último, el sustitutivo. Aquí tenemos 240 meses, 20 años. ¿Vale? Es una recomendación de que una bomba de calor nos puede durar esto. Lo podemos
utilizar como referencia, o podemos básicamente esperar a que nos quedemos sin bomba de calor y entonces sustituir, que por desgracia ocurre muchísimas veces. Y por último os quiero presentar otros servicios que presta el ITEC. Si alguien tiene el TCQI-MNT, o sea, nuestra aplicación de mantenimiento, la formación e implantación, o sea, ayudar a aprender cómo funciona la aplicación, porque todo y que no es difícil, tiene muchos pasos, entonces sí que es recomendable recibir formación antes de ponernos a trabajar con la aplicación. Y la implantación, que consiste básicamente en ver cómo tenemos montado nuestro mantenimiento, configurar la aplicación de acuerdo a cómo tenemos organizado el mantenimiento, o decidir que tal como tenemos el mantenimiento no nos conviene y aprovechar que vamos a incorporar una herramienta nueva para hacer un cambio y hacer la implantación con la nueva manera que queremos trabajar. Un acompañamiento o entrada de datos de inventario de activos. Hay algunas empresas, instituciones que necesitan que una vez se ha hecho la formación y la implantación, se les esté haciendo un acompañamiento para que empiece a rodar el programa, o que no tienen suficiente personal o no está suficientemente preparado para hacer un inventariado de activos. Entonces, desde el ITEC ofrecemos este servicio, ya sea con visitas o ya sea con información que nos va mandando el cliente. Y, por último, obtener ya el plan de mantenimiento. Tenemos otros servicios de consultoría, que es inspección de edificios o activos y recogida de datos para realizar un inventariado. Esto normalmente es previo a decidirnos a utilizar una aplicación de mantenimiento. También podemos asesorar en la elaboración de pliegos de condiciones para la contratación, ver qué activos tiene el cliente, en qué estado se encuentran, y ayudar en la elaboración de los pliegos de condiciones. También redactar planes de mantenimiento o planes iniciales de mantenimiento previos a la implantación de GEMAOS, o planes de restitución de activos. O sea, hacer un informe de estado y poder ver, hacer una planificación de qué tenemos que tener en cuenta en los siguientes meses o años para la restitución o sustitución de elementos de mantenimiento. Y por último, como servicios de auditoría, hacer auditorías técnicas de estado de conservación de activos. Normalmente son con visitas. Un técnico del ITEC se desplaza a las instalaciones y emite un informe del estado de conservación del activo. Si está bien a nivel de obras, si a nivel de instalaciones no tiene ningún problema, si incumple alguna normativa legal, a darnos una idea de cómo está nuestro edificio o nuestro activo. Y también auditorías técnicas del estado de mantenimiento, que es ver en qué estado tenemos el mantenimiento. Normalmente es cuando estamos utilizando otros GEMAOS y queremos adaptarlo. Y también muy ligado a eficiencia energética, ya que tenemos que hacer un inventariado y tenemos que hacer recogidas de datos, aprovecharlos, y con estos datos tenemos un departamento en el ITEC que trabaja en el tema de eficiencia energética, y podemos hacer una auditoría energética de nuestro edificio, nuestros edificios o todo un conjunto de activos a partir de los datos. Bien, y hasta aquí ya hemos hecho una aproximación a lo que es trabajar con bases de datos de mantenimiento y trabajar con sistemas de gestión. Para cualquier
duda que tengáis, aquí hay unos teléfonos y un mail. Ningún problema, podéis contactar y si necesitáis una demostración de cómo funciona la base de datos o una demostración de cómo funciona el programa de mantenimiento, encantados de poder hacerlo. Igualmente, hicimos un webinar hace varias semanas que hablaba del ABC del mantenimiento de los edificios y en ese webinar, que se encuentra en el canal de YouTube del ITEC, hablábamos más concretamente del programa de mantenimiento del ITEC. Os recomiendo que si tenéis un rato os lo miréis y os puede ayudar también a ver qué es lo que tenemos y cómo lo podemos utilizar. Y aquí veis mi email personal del ITEC y después ya el mail de supportmnt@itec.cat, que este ya es el directo del departamento de mantenimiento, donde podéis hacernos consultas o si necesitáis una demostración podéis enviar aquí un mail. Y hasta aquí la presentación. Ahora ya daríamos paso a las preguntas. Bueno, abrimos el turno de preguntas de todas aquellas dudas o temas que hayan quedado en el tintero y que os interese saber un poquito más y así iros respondiendo a todo lo que nos vayáis aportando. Vale, la primera la contesto yo, que es de May Morillas y pregunta, ¿la base de datos es compatible con Algemao Fama? De momento no, pero sí que tenemos firmado convenio con Fama y calculamos que durante el 2020 podrán incorporar la base de datos. No voy a mojarme diciendo cuándo, pero en principio esperamos que durante este 2020 Fama sí que pueda ser uno de los GMAOs que utilice la base de datos. Bueno, a ver. Hay unas preguntas que se han hecho al inicio de la presentación cuando se hacía referencia a un tipo de operaciones, según pregunta Gerard, o comenta, más que pregunta, Gerard Ramos y Esteban Campos, que dice, si no me equivoco, ya no se denominan OCAs, organismos de control autorizados, sino organismos de control simplemente sin autorizados. Sí, está en proceso de actualizarse la base de datos, pero simplemente es esto, corregir la referencia de que ya no lleva la A complementaria y es cierto. Otra pregunta que hay, si es compatible con TCMAN, un poco la respuesta de mi compañero sobre el GEMA Fama también sería aplicable para TCMAN. Hay una serie de... Ahora se está en una fase de acuerdos diversos con diferentes empresas que tienen GEMAOs y en los próximos meses pues se irán formalizando estos acuerdos. A ver, ¿hacéis inventarios de archivo de espacio público de nivel puntual mobiliario, lineales, rigolas y activos superficiales, pavimento, señalización horizontal, etcétera? A ver, dentro de los diferentes apartados que hemos comentado, de edificación, instalaciones, urbanización, inspecciones, tenemos que decir que el apartado de urbanización, todo y que contempla gran parte de estos elementos que comentan, ¿no? Mobiliario urbano, cerramientos, instalaciones de alumbrado, de audiovisuales, etcétera, etcétera, están más pensados como elementos que se encuentran en el entorno
de las edificaciones. Entonces, en cuanto a operaciones de mantenimiento a realizar, sí que serían aplicables, pero en cuanto al uso dentro de, por ejemplo, nuestro GEMAO, está más pensado para esta organización del entorno de los edificios. Pero sí que están definidas. Por tanto, si hay una normativa asociada y que define exactamente qué hay que realizar y cada cuánto, como si son operaciones recomendadas. No solo debemos hacer el mantenimiento de aquello que está marcado por la normativa, porque si no, muchos de los elementos no estarían en uso cuando se necesita. Marta Ruiz pregunta, me gustaría verificar si he entendido bien, BDEC Mantenimiento es la base de datos y TCQI MNT la aplicación que utiliza esta base de datos para la gestión de mantenimiento. Sí. TCQI MNT es la aplicación que utiliza la base de datos y BDEC Mantenimiento es la base de datos. De momento, TCQI Mantenimiento es la única que va ligada con la base de datos, pero lo que he comentado antes, que durante este 2020 la mayoría de GEMAOs, como mínimo en España, podrán conectar con BDEC Mantenimiento. Vale. Tenemos una pregunta anterior que se nos ha quedado aparcada. María Jesús Rodríguez pregunta que qué hay que hacer para acceder a la base de datos de mantenimiento. Bueno, hace falta unas condiciones imprescindibles. Una, estar registrado en la web de ITEC, entrando a itec.cat o a itec.es. Hay un apartado de bases de datos, allí uno se puede registrar. Se pueden hacer un número limitado de consultas si no se es usuario que ha contratado su uso, cuota por uso, digamos. Pero creo que se puede hacer como un uso limitado de un número de consultas. En todo caso, intentaremos responder a través de correo directamente a este dato concreto. ¿Vale? Sí, yo sobre esta pregunta tan concreta, yo, María Jesús, te pediría que si estás viendo en pantalla, hay un mail que pone support@itec.cat. Si estas preguntas tan concretas las podéis dirigir a esta web, pues las podremos ir respondiendo con más concreción. Vale. María Alejandra Huertas pregunta si se puede enlazar la información de un modelo BIM con esta información de mantenimiento. Bueno, actualmente no. Sí que se están realizando la redacción de requerimientos porque ya otros aplicativos, como es el TCQ, para hacer presupuestos, ya conecta con modelos BIM y se está haciendo el estudio para la implementación en modelos BIM, de poder vincular todas las soluciones constructivas para poder conocer el mantenimiento, las operaciones de mantenimiento asociado que se tendrían que. ¿La base de datos será compatible con Rosmiman? ¿Se les habrá de comprar a ellos o la instaláis vosotros? Bueno, hay dos temas. Uno, hay una serie de acuerdos que antes ha comentado Francesc con algunas empresas que ya disponen de MAO. En concreto con Rosmiman ya se han hecho acuerdos y ellos están acabando de implementar para poder conectar a nuestra base de datos. No puedo concretar el plazo exacto, pero que sepan que sí, que están
en fase. Entonces, instalar, no hay que instalar nada, porque al ser una aplicación web, lo único que se hace es identificarse, conectar con la aplicación. Entonces, a través de Rosniman, la licencia que dispongáis, que se podrá de alguna manera asociar la información que se seleccione en la base de datos BDEC mantenimiento. Javier Hernández Abreu pregunta con qué gemaos ya estáis trabajando. Yo, si Nuria tienes tú la lista o si no, que Monse abra el micro. Bueno, mientras nos facilitan la lista completa o responde, bueno, contesta. Hola, Hola, buenas tardes. Hola, Monse. Buenas tardes, yo soy Monse Durán. Buenas tardes a todos. Soy la jefe del Departamento de Gestión de Proceso Constructivo del ITEC. Bueno, para los que no nos conocemos. Sobre la consulta de los Gmaus con los que va a conectar esta base de datos, deciros que estamos entre actos para hacer alianzas con los Gmaus más importantes de España. En este sentido, ya hemos creado alianzas con Rosmiman. Estamos trabajando también con Archibus, con Mantest, con Fama, y estamos en periodo de negociación y empezando a hablar un poco en un estadio más en un estado más introductorio inicial de negociaciones con PCMan y con Prisma. De modo que, vamos a abrir esta base de datos del BDEC mantenimiento para todos ellos y podréis... había una persona, ahora a ver si vemos, que preguntaba cómo sería esa contratación, ¿no? En principio, el servicio os lo ofrecería la empresa de vuestro Gmao, pero el BDEC mantenimiento, dijéramos, la licencia la tendríais con nosotros, con ITEC, ¿no? Bueno, en todo caso, conforme esto se vaya desarrollando, poneros en contacto con nosotros, con el departamento de comercial, en comercial@itec.cat y nuestro departamento de comercial os podrá dar todo detalle al respecto. No sé si también contamos con la presencia también de Irma Beltrán, que es la jefa del departamento de base de datos. No sé si quiere complementar un poco más esta información. Hola, buenas tardes. Soy Irma Beltrán. Bueno, únicamente añadir que, como el resto de nuestras licencias dentro de BDEC, que es lo que engloba todas nuestras bases de datos, ya sea de precios, de mantenimiento, de datos ambientales, ahora todas las suscripciones, todo va por suscripción. Puede ser una suscripción anual o una suscripción mensual. En función del tipo de suscripción, pues hay unas tarifas. En el caso de mantenimiento, el acceso también es vía web y, como os explicaba Nuria, según el tipo de licencia, al registrarse, pues tendréis acceso a esta base de datos. En todo caso, sí que la tarifa del banco de mantenimiento se tiene que pedir personalizada, porque va en función del número de usuarios necesarios y, como os decía Monse, pues hay que pedir pues un presupuesto para cada caso concreto a comercial. Bueno, simplemente aclararos este punto. ¿Disponéis de una versión demo consultable? Pregunta Pera Muñoz. En principio no. No tenemos una versión demo consultable, pero si os ponéis en contacto con comercial, sí, pues sí que os podríamos facilitar pues por unos días una licencia para que la trabajarais un poco, la vierais, por si es de vuestro interés, ¿no? No hay problema. Yo incluso os diría que mejor contactar con el mail de support@itec.cat y podríamos hacer una demostración online, porque la aplicación es un poco complicada para dejar una licencia abierta
sin una guía la veo un poco complicada. Yo recomendaría que os pusieseis en contacto con nosotros y os pudiéramos hacer una demo, aunque sea de 1 hora, y en 1 hora más o menos se puede ver todas Sí, las bueno, posibilidades que da la aplicación una con la base aclaración. de datos. Perdona, una aclaración. Si la pregunta era, ¿disponéis de una versión demo? Si la pregunta era dirigida al GEMAU, al TCQI mantenimiento, es como ha dicho Francesc, no hay problema, os hacemos una demo cuando vosotros queráis. Si la consulta iba dirigida a BDEC mantenimiento, pues bueno, os podéis dirigir a nosotros mismos o a comercial, que os puede ofrecer unos días esta base de datos para que la veáis más en profundidad. Vale. Volvemos a la lista a Mireia Michans. Pregunta, ¿se puede enlazar el programa de mantenimiento con documentación gráfica? A ver, si la documentación gráfica que hace referencia es al modelo BIM, he comentado que estamos en la fase de poder cerrar los requerimientos para la implementación. Podemos vincular información gráfica tanto porque puedes, se supone que es con el GEMA, ¿de acuerdo? Entonces, se puede vincular documentación gráfica, pues desde el punto de vista de que tú pudieras incorporar planos con ubicación de equipos y demás para que luego los operarios cuando realizan el mantenimiento tengan localizado sobre el plano. Luego, por otro lado, como también puedes complementar el libro del edificio, tendrías toda la documentación de la obra acabada vinculada a la aplicación y toda aquella información que se vaya actualizando a lo largo de la vida del edificio también la irías añadiendo. O sea que al final, dentro del CEMAO tendrías toda la información centralizada y por tanto gestionarías de una forma homogénea para todos los edificios y espacios que tú quisieras gestionar. A ver, TCQ Manteniment permite recibir y gestionar las incidencias que envían los inquilinos. A ver, la aplicación dispone de una parte de la aplicación donde los solicitantes pueden comunicar las incidencias que se van produciendo y ser informados en el proceso de la reparación de estas incidencias. Entonces, luego también tenemos la posibilidad, esto es a través de la aplicación, pero luego tenemos la posibilidad de estudiar el caso de cada uno en concreto, de cada entidad, para, si por ejemplo esto mismo se realiza a través de la intranet de esa entidad concreta y poder conectar a la intranet donde se comunican los usuarios con la aplicación para que se vayan reportando todas estas incidencias y se vaya haciendo el seguimiento. Entonces, claro, si se entra en la propia aplicación, hace falta estar registrado con usuario y contraseña. Si se hace a través de la intranet de la entidad, bueno, tenemos una API que comunica la información y va de alguna manera introduciendo estas mismas solicitudes sin que el usuario tenga que estar registrado para usar la aplicación. Esto sí que tenemos que decir que a todos los usuarios que tengan acceso a la aplicación, que pueden tener diferentes perfiles, todo lo que son perfiles solicitantes para comunicar incidencias, son totalmente gratuitos, no hay coste alguno. Vale. Bueno, lo de la versión prueba o algo similar, creo que antes han hecho una pregunta similar. Si es la aplicación de mantenimiento, no.
Si es base de datos, pues hay que hacer la suscripción. Bueno, para los que tenéis interés en el GEMAU, en TCQI Manteniment, comentaros que hace unos días hicimos un webinar en el que introducíamos el GEMAU, cómo funciona, y lo podríais ver, está en nuestro canal de YouTube. Así que si estáis interesados, allí podéis encontrar más información, y si no, pues os ponéis en contacto con nosotros para que os hagamos una demo directamente. No hay problema. Vale. Luis Enrique Fernández Caro. El pliego de condiciones y normativas aplica a otros países y en especial a los de América del Sur. Bueno, en este caso teníamos que estudiar concretamente. Tiempo atrás, la anterior aplicación que se utilizaba no era web, sino que era cliente-servidor. Llegamos a hacer una versión para, por ejemplo, Ecuador, y trabajamos para ellos específicamente todo lo que era la base de datos, porque evidentemente la normativa es muy diferente. El vocabulario utilizado con frecuencia para que los operarios que pudiesen utilizar la aplicación entendieran bien y les fuera familiar la manera de denominar a las cosas. Entonces, entiendo que tendríamos que hablar al margen para ver qué posibilidades hay. ¿Permite emitir órdenes de trabajo a industriales? Pregunta Gerard Cots. A ver, en definitiva, TCQI Manteniment es la plataforma donde permite que todos los agentes intervinientes en el proceso de la planificación y del mantenimiento y de su gestión se comuniquen. Por tanto, se puede todo lo que es la planificación del mantenimiento correctivo, del preventivo, etcétera, se pueden formalizar contratos de alguna manera para definir cuáles son los elementos que se asignan a cada empresa contratada y, por tanto, hay que reportar desde la aplicación todas aquellas órdenes de trabajo que realiza una empresa concreta. Incluso si tiene que apuntar certificados y demás, todo quedaría certificado. No es necesario que por un lado se reciban correos con una información y luego se tengan que introducir en la aplicación, porque ya en la propia gestión del mantenimiento ya interviene cada uno con el rol que le corresponde, si es como empresa mantenedora, si es como operario de mantenimiento, si es como gestor o administrador de la entidad. Por tanto, sí, perfectamente se puede emitir y recibir la comunicación de que estas órdenes de trabajo han sido ejecutadas. Entonces se establecen unos circuitos de la información que están personalizados a cada entidad. O sea, no es la entidad que se adapta a cómo se predefine la aplicación, sino que la aplicación se puede configurar y que exactamente funcione como habitualmente necesita la entidad. Ayuntamiento de Tarrasa, Nuria, toda tuya. Sí, Ayuntamiento de Tarrasa, sí, está trabajando con el GEMAU. Ya hace 2 años, exactamente, ahora no me acuerdo la fecha, pero sí, está implantado y se utiliza tanto para gestionar lo que es el mantenimiento de sus operarios, del Departamento de Patrimonio y Mantenimiento, como para las empresas contratadas, sean unas que hacen mantenimiento integral de los edificios principales, como las especializadas en temas concretos que a lo mejor actúan sobre un número de equipamientos determinado. O sea, como se puede combinar a gusto de la entidad la manera de gestionar o de organizar o de agrupar
los contratos y el personal que interviene, pues sí, lo tienen implantado y lo están utilizando. A nivel del libro del edificio, ¿seguís utilizando y renovando el Dictpla? Bueno, el Dictpla es un programa que, según habéis visto en la diapositiva que marcaba la cronología de las bases de datos, si no me falla la memoria, es un programa del año 99 que se ha utilizado hasta la actualidad, que ya prácticamente hemos hecho la última actualización de base de datos, porque la siguiente versión ya sería como el TCQI manteniment ya en versión web, que tendría como unas utilidades equivalentes. Entonces, el equivalente al Dictpla hacia finales de este año estará disponible en aplicación web. Finales de este año, principios del año que viene. Permitirá hacer lo mismo, redactar planes de mantenimiento, hacer un presupuesto de mantenimiento, redactar un libro de edificio, etc. Y hacer previsiones. Está pensado más como una herramienta de formalización del libro de edificio y de planificación del mantenimiento, no tanto de la gestión, para los que no conocéis el Dictpla. Pero bueno, de una forma muy rápida y sencilla, pues permite definir todos los componentes de un edificio y el mantenimiento que realizar. Vale, y Saúl Novoa dice, en el TCQI habéis desarrollado la parte de gestión de órdenes de trabajo. Sí, el TCQI MNT es un programa de gestión completo. Tiene la parte de solicitudes y después toda la parte de órdenes de trabajo. La parte de solicitudes, antes Nuria ya ha explicado un poco que un usuario con perfil de solicitante lo que puede hacer es lanzar una solicitud. Después tiene que haber una persona que haga de administrador o de responsable de mantenimiento que vaya dando curso a estas solicitudes y las transforme en órdenes de trabajo, y estas órdenes de trabajo ya se envían a las empresas mantenedoras. Estas empresas mantenedoras reciben la notificación de estas órdenes de trabajo. Sus operarios entran directamente con una tablet desde donde tienen que realizar la tarea, rellenan allí la orden de trabajo y la dan por cerrada hasta que otro responsable de mantenimiento la verifique y la deje como cerrada. Y todo esto ya se carga en la base de datos de TCQI MNT para que después podamos gestionar todos los datos que nos han venido de todas las órdenes de trabajo. Bueno, creo que hemos llegado ya a responder la última pregunta. Si tenéis alguna de última hora, estáis a tiempo. Y si no, a través de los correos que os hemos comentado, tanto del departamento comercial como de support, que constan en la diapositiva, os podéis dirigir a nosotros para cualquier duda que tengáis y con mucho gusto os atenderemos. Es probable que haya quedado algún tema a lo mejor que no os he comentado, pero sin ningún problema hacer todas las consultas que queráis, que precisamente es lo que queremos, que por favor no os quedéis con ninguna duda y podamos dar respuesta a todos.
Vale, ahora Sí. os he pasado una última diapositiva donde se ve mi email y en la anterior se veía el support, esta ya se ve la soporte mnt@itec.cat y esta ya es directamente el correo del departamento. Podéis mandar cualquier duda a las 3 direcciones de correo que os hemos dado y a los números de teléfono. De acuerdo, pues muchas gracias por todos, por vuestra asistencia, por vuestras preguntas y hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.